we praise the Lord one more time, we can lift up our voices and dance to thank Him because He's changed our mourning into dancing. Amen. Into dancing again, He lifted my sorrows.
congregation during this song. 이 시간 기도 제목을 나누겠습니다. And as always, let's continue to pray for each other, for the brother and sister that is next to you. 첫 번째로 저희 생명노무 교회 안에 있는 모든 성도 여러분들을 위해서 기도하겠습니다. Let's pray that we may be strengthened in faith and in wisdom, and that this church may be filled by the Holy Spirit so that we can continue to fulfill God's work. 저희 각자가 은혜 충만, 말씀 충만이 되어서 이 교회가 성령 충만으로 더더욱 나가서 전도를 할 수 있도록 기도하겠습니다. Let's continue to pray for the beautiful sanctuary that God has for this congregation, that He may continue to open the doors that need to be open and close the doors that need to be closed. 하나님께서 예비해 주신 성전으로 빨리 이전할 수 있도록 기도하겠습니다. Let's continue to pray for our countries and the countries of our brothers and sisters that are going through their own trials and tribulations. 각 나라들을 위해서 기도하겠습니다. 나라들이 요즘에 많이 환난 안에 있는데요. 하나님께서 이 모든 각 나라들을 인도하실 수 있도록 기도드리겠습니다. Moksanim taught us today that if there is just one just in these countries, God will have mercy and God will bless those countries where our families and our friends live. So let's continue to pray for these countries, and also let's continue to pray for our brothers and sisters who don't know Christ. 오늘 말씀하신 것처럼 각 나라의 의인 한 명만 있어도 그 기도를 들으시고 그 나라를 살려주신다고 하셨습니다. 그러니 저희가 그 한 의인이 되어서 나라를 위해서 기도하겠습니다. Let's pray that God continues to strengthen our pastor physically, mentally, spiritually, emotionally, and that God may also continue to prepare us so that we can be teachers as well. 목사님의 강건하심을 위해서 기도하고 이제 선교를 더더욱 나가실 수 있도록 하나님께서 붙잡아달라고 기도하겠습니다. 그리고 저희 또한 말씀으로 충만하여서 구속사를 전하는 일꾼들이 될 수 있도록 기도하겠습니다. And lastly, let's just pray for the struggles within our own hearts. The name of Jesus is beautiful, right? And it brings us comfort and love, but it is also powerful. So it has the power to cast out all darkness and rebuke all demons. So let's continue to declare the name of Jesus in our own problems. 또 저희 모두 각자가 가지고 있는 모든 문제와 걱정을 내려놓고 기도하겠습니다. 하나님의 이름은 아름답지만 또한 강력합니다. 그리고 그러하니 저희가 이 시간에 이 노래를 부르면서 하나님의 이름을 외칠 때 저희의 모든 문제들이 해결되는 이 시간이 될 수 있도록 기도하겠습니다. So let's sing it. What a beautiful name it is.
기도하시겠습니다. 살아계신 아버지 하나님 감사합니다. 거룩한 성일을 맞이해서 원근 각처에 있는 주의 사랑하는 백성들을 이곳으로 불러주시고 하나님 앞에 마음과 정성을 다해 예배할 수 있도록 은혜를 베풀어 주시니 감사드립니다. 이 시간은 또한 주의 말씀을 공부하기 위해서 다시 모였습니다. 하나님께서 이 시간 이곳에 임재하시고 성령으로 충만케 하여 주시옵소서. 말씀을 들을 때마다 우리가 가지고 있는 모든 문제들이 해결되게 도와주시옵시고 하나님의 음성을 듣게 하여 주시옵소서. 하나님의 임재를 체험할 수 있도록 도와주시옵소서. 우리의 마음속에 기쁨과 즐거움이 샘솟듯 솟아나게 하여 주시옵소서. 구속사의 오묘한 진리를 깨닫는 거룩한 이 시간이 될 수 있도록 도와주시옵소서. 우리의 마음의 창고에 하나님의 말씀, 생명의 양식을 가득가득 담아서 돌아갈 수 있도록 도와주시고 이번 한 주간도 믿음으로 승리할 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 주께서 마지막 시대에 우리에게 주신 이 구속사의 시대적 사명을 감당하는 교회가 되게 하시고 성도가 될 수 있도록 Señor, oro que podamos entender la historia de la redención, que cada uno de nosotros seamos obreros de tu palabra. Ayúdanos 구속사의 샘물이 풍성하게 솟아나는 시간이 될 수 있도록 excavar profundamente nuestros corazones para que la historia de la redención pueda fluir dentro de nosotros. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios se encuentra en Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21. 자, 8절에서부터 12절까지 Del versículo 8 al versículo 12. Génesis 28, 아이가 versículo 8 al 12. 이삭이 젖을 떼는 날에 Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. 그가 아브라함에게 이르되 이 Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. 자, 12절 같이 읽겠습니다. 시작. Leamos el versículo 12 juntos. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Amén. 자, 아브라함이 거했던 머물렀던 10가지 장소 가운데 9번째 So today is the ninth location that Abraham Hoy vamos a aprender acerca de la novena parada de la jornada de Abraham. Hubieron 10 paradas y hoy vamos a aprender acerca de la novena. Dan hari ini kita akan melihat tempat tinggal Abraham yang ke-9. Tempat Abraham tinggal yang ke-9 itu adalah Beersheba. Ini adalah tempat 자, 부엘세바에서 4가지 중요한 사건이 일어났다고 yang 말씀드렸습니다. ke-9 Abraham. I told you that four important events happened at Beersheba. The first was Les enseñé acerca de 2 eventos que sucedieron en Beerseba. La primera sucedió cuando Abraham tenía 100 años. Y esto sucedió en el año 2066 a.C., cuando nació Isaac. El año 2066 fue cuando nació Isaac, y esto se encuentra en Génesis 21, versículos 1 al 7. Hoy vamos a aprender acerca del segundo evento que sucedió en Beerseba, que sucedió cuando Abraham tenía 103 años, en el año 2063 antes de Cristo. 63, en el año 2063.
2063 antes de Cristo. Y este segundo evento Abraham ada di Beersheba adalah eh, ¿hmm? kelahirannya Ismail dan La salida de Agar. di Kejadian 21 Hay una razón por la cual podemos decir que esto sucedió cuando Abraham tenía 103 años. Leamos Génesis 21, versículo 8. 자, 같이 읽겠습니다. 시작. 아이가 Leemos juntos. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y creció el niño y fue destetado. bertambah besarlah anak itu dan ia disantap. 젖을 땐 보통 이스라엘에서는 몇 살 때 젖을 때냐면 3살 때 젖을 때. Biasanya Normalmente en Israel los niños son destetados a los 3 años. Isaac nació, creció y fue destetado. Los niños, los israelitas, cuando un niño era destetado, hacían un gran banquete. Esto nos muestra que Abraham tenía 103 años, porque sabemos que Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años. Entonces Agar y Ismael, porque fueron echados de la casa de Abraham. Hubo un hijo que nació 14 años antes de Isaac, quien se llamaba Ismael. Entonces, si Isaac tenía 3 años, Ismael probablemente tenía 17 años, porque tienen 14 años en diferencia. Sara vio que Ismael se burlaba de Isaac y ella se enojó. Entonces ella le dice a Abraham que eche a Agar y a Ismael, y Abraham esto lo estresó mucho y estaba muy triste. Porque aunque Ismael no era hijo de Sara, sí era hijo de Abraham. Pero Dios, ¿qué le dice a Abraham? Le dice: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y esto se encuentra en el versículo 12. Leamos el versículo 9. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. 이 희롱하다는 단어가 차하크라는 단어예요. 차하크. Mock in Hebrew is chahak. Burlar en hebreo es chahak. bahasa Indonesianya kan main-main. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya tuh Burlar en hebreo es chahak, Ibrani adalah chalak. que significa reírse. Reírse de alguien. Indonesianya cuma kita sedang main. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya injek main. Nah, dalam bahasa Ibraninya adalah chalak. Chalak itu artinya untuk mengetawain, ngejelek-jelekin. Chahak Chalak ini tertulis dalam bahasa Ibrani. está escrito acá en hebreo en una forma que enfatiza mucho esta palabra. En hebreo esto se llama la forma piel. Y esto demuestra que es un detalle muy importante y muy intenso. Entonces esto nos muestra que Ismael no simplemente de vez en cuando se burlaba de Isaac, pero se burlaba de él muy intensamente, como un abuso verbal, podemos decir. El hecho de que chahak está escrito en la forma piel
esta palabra es enfatizada, nos muestra que Ismael, su forma de burlarse de Isaac era una forma casi violenta, muy agresiva. Lo atacaba casi en una forma casi violenta. Y no solo está escrita en la forma piel, que muestra énfasis, pero está escrita en una forma continuamente. Demuestra que pasaba varias veces, que él se burlaba de Isaac muchas veces. Cada vez que él veía a Isaac, se burlaba de él. Se reía de él casi en una forma agresiva, violenta, y por eso es que Sara se enojó tanto. En la perspectiva de una madre, esto es muy estresante. Y por eso ella le dijo a Abraham, ya no puedo más con esta situación, tienes que echar a Agar y Ismael. Sin embargo, Abraham se estresó mucho porque Ismael era su hijo. Leamos el versículo 12 para ver qué Dios le dice. El versículo 11. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Dios dejó que Abraham echara a Agar. Sí, él le dijo a Abraham, hágale caso a su esposa Sara y eche a Agar y Ismael. Y luego vemos que Abraham los echa. Tienen que salirse de la casa de Abraham. ¿Cuál es la razón por la cual Agar y Ismael tuvieron que ser echados de la casa de Abraham? No fue un pensamiento simple, ¿cierto? O casual, digamos, porque Dios lo permitió, o sea que había una razón. El hecho de que Dios permitió esto significa que era la voluntad de Dios, que había un propósito. Entonces, ¿cuál eran las dos razones? O dos propósitos. Porque el descendiente físico y el descendiente prometido no podían recibir la herencia juntos. Los dos no podían recibir esta herencia de Abraham. El descendiente físico y el descendiente prometido no podían los dos recibir esta herencia, esta promesa. Ismael era el descendiente físico. ¿Y quién era Isaac? El descendiente prometido. Entonces vemos que hay una diferencia. Hubieron dos hijos. Sin embargo, Ismael era descendiente físico de la carne, pero Isaac era descendiente del pacto. Leamos Romanos 9. Romanos 9. Del versículo 8. Perdón, 7. Romanos 9, 7.
Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. El versículo 7 nos dice que no son todos hijos por ser descendientes, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es lo mismo, esto es igual a lo que está escrito en Génesis 21. Abraham tuvo 2 hijos, Ismael y Isaac, pero Ismael no fue el hijo, no nació como hijo de promesa de Dios o hijo del pacto de Dios, sino hijo de la carne. Al contrario, Isaac nació como hijo prometido, hijo del pacto de Dios. Entonces, de estos 2 hijos, ¿cuál puede recibir la herencia que Dios ha prometido? No el hijo de la carne, sino el hijo de la promesa. Y eso significa que no podían morar juntos porque no podían recibir la misma herencia. Leamos Génesis 21, versículo 10. Sara era una mujer muy espiritual. Ella no estaba hablando como una mujer celosa que quiere echar la mujer de su esposo, pero ella estaba espiritualmente despierta, tenía sus ojos espirituales abiertos. Yo creo que todas las mujeres de esta iglesia sean como Sara y tengan sus ojos espirituales abiertos. Y esto no significa que ustedes pueden echar a gente de la iglesia o de su casa, pero Sara entendía el propósito de Dios. Leamos el versículo 10. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Sara, ¿por qué le dijo a Abraham que echara a su hijo? Claro, era difícil para ella ver a su hijo ser torturado por su hermano mayor, pero ella más profundamente vemos que ella sabía que ellos 2 no eran hijos de la herencia. Los 2 no podían recibir esta herencia. Y en Gálatas 4, leamos Gálatas 4, nos habla de esta herencia. Gálatas 4, versículo 30. Gálatas 4:30 dice, ¿mas qué dice la Escritura? Echa fuera. Perdón, leamos desde el versículo 29. Gálatas 5, 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Heredará, se refiere también al reino de los cielos, ¿cierto? Solo los hijos de la promesa recibirán esta herencia. Esa es la primera razón por la cual era la voluntad de Dios que Agar y Ismael salieran de la casa de Abraham. Ahora, ¿cuál es el segundo propósito? La segunda razón.
El conflicto creció tanto que estaban viviendo en una situación muy estresante y de mucha angustia. Leamos Génesis 21, versículo 11. El conflicto creció tanto que estaban viviendo en mucha angustia. Leamos Génesis 21, 11. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Si él no echara a Ismael, sabía que este conflicto iba a seguir creciendo, iban a seguir peleando, iban a seguir viviendo en conflicto. Entonces, este hogar iba a ser un hogar de angustia y desesperación. Entonces Dios le dice que echara a Agar y a Ismael. Bahasa Indonesia menyebalkan, tapi dalam bahasa Inggris itu stres, membuat Abraham jadi stres. 이스마엘은 뭐를 가리키냐면 이건 육신의 생각을 가리켜요. 육신의 생각. Ishmael refers to the physical thoughts. Ismael se refiere a lo físico, a la carne, ¿cierto? Entonces él representa todo de la carne. Isaac representa el espíritu, los pensamientos espirituales. Ismael representa lo físico, los pensamientos físicos, e Isaac los pensamientos espirituales. En ese hogar vivía Ismael y Isaac. Lo mismo es hoy en día, lo mismo sucede hoy en día. Dentro de nosotros tenemos pensamientos físicos y pensamientos espirituales, emociones físicas y espirituales. Y si no echamos a lo físico, a los deseos físicos, pensamientos físicos, nos continuarán a desesperar y traernos angustia. Antes de ser cristiano, yo no sentía ningún conflicto porque estaba lleno de solo pensamientos físicos, pero al recibir a Cristo, el Espíritu Santo entra a mi vida y entra a mi corazón y empieza el conflicto del físico contra el espíritu. Y son opuestos. Leamos Romanos 8. Si continúo a vivir con estos pensamientos físicos y espirituales, siento mucho conflicto. Leamos Romanos 5, versículo 7. Romanos 5, 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. No encuentro el versículo. Romanos 8:7, perdón, Romanos 8:7. Después de creer en Cristo, hubo conflicto en mi vida y esto es natural. Y esto es evidencia que yo he sido salvo. Porque si usted ha sido salvo por Cristo y no hay conflicto dentro de usted, esto es un problema. Esto suena raro, ¿cierto? Pero antes de creer en Cristo solo tenía pensamientos físicos. En este hogar solo moraba Ismael. Pero después de recibir a Cristo, el Espíritu Santo entra a mi corazón y me llena de pensamientos espirituales. Entonces estas dos clases de pensamientos empiezan a estar en conflicto. Son completamente opuestos. Hay tantos días en un año. Yo puedo faltar solo un domingo, puedo faltar solo un día la iglesia, y estos son los pensamientos físicos. El espíritu quiere ir a la iglesia, pero los pensamientos físicos dicen, no, me duele la cabeza, estoy muy cansado.
Y entonces esto nos muestra que cuando usted ha sido salvo y su fe es joven, es inmadura, los pensamientos físicos van a ganar, pero si usted ya tiene una fe madura, aunque hay conflicto en su corazón dentro de estos dos pensamientos, el espíritu ganará. Nosotros nos levantamos los domingos y ya a la media hora ya estamos en conflicto y no nos sentimos bien, pero si ustedes tienen una fe madura, se despiertan los domingos y están alegres para ir a la iglesia, se sienten alegres. Y este conflicto dura toda la vida. Este conflicto dura toda la vida, por eso tenemos que echar a Ismael. Tenemos que echar a los pensamientos físicos. Entonces, por eso fue que Dios le dijo a Abraham que le hiciera caso a Sara. Tenía que echar a Agar y a Ismael, porque si usted no los echa, este conflicto, esta angustia continuará en su hogar. Aún como pastor, yo también siento mucho estrés. Tengo muchos conflictos en mi vida, pero yo los sobrepaso con fe. Y así puedo dirigir mi ministerio. Pero si yo me rindo, no puedo y dejo que los pensamientos físicos ganen, no puedo seguir con este ministerio. Yo le puedo decir, Dios, ¿por qué es tu propósito que yo sea pastor? Yo puedo ganar más plata, puedo tener más éxito en otra posición. ¿Por qué me has hecho pastor? Yo también siento conflicto en mi corazón. Ustedes también, me imagino, tienen conflictos en sus corazones. Entonces todos tenemos que echar a ese Ismael en nuestros corazones, porque cuando echamos a Ismael, ese conflicto se desaparecerá. Y el día en que echamos por completo a Ismael, nuestros corazones serán llenos de los pensamientos del Espíritu Santo y seremos llenos del Espíritu Santo. Por eso Dios le dijo a Abraham que echara a Agar e Ismael. Le estaba diciendo, no mire solo al hijo físico. Leamos Gálatas 5:17. Gálatas 5:17. Gálatas 17. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. La carne se refiere a los pensamientos físicos o los pensamientos de la carne, digamos. Y el espíritu se refiere a los pensamientos espirituales. Y este conflicto, como les dije antes, es evidencia que hemos sido salvos, que hemos sido llenados por el Espíritu Santo. Pero si ustedes quieren ganar esta batalla y sobrepasar este conflicto, tienen que echar los pensamientos de carne y así recibirán alegría, porque aunque usted no tiene plata, aunque está pasando por problemas, usted sabe que le espera el reino de los cielos. Ustedes saben que el Espíritu Santo mora dentro de ustedes y vivirán vidas alegres. Y yo oro que ustedes echen a Ismael de sus corazones. Este mandado no es solo para Abraham, sino para nosotros, los hijos de Abraham. Dios nos está diciendo que echemos los Ismaeles de nuestros corazones. Y pregúntenle en mí, que Ismael mora en mi corazón. Ismael representa los pensamientos de la carne. Después del almuerzo, me imagino que había gente sintiendo conflicto. ¿Será que me voy? ¿Será que me quedo para el estudio bíblico? Si ustedes se quedaron es porque ustedes han echado al Ismael. Si el Ismael gana, si no echan a el Ismael de sus corazones, nunca van a ganar esta batalla.
Hay un tercer propósito. Tercer propósito. yang tadi kan ada 4 kejadian yang kan terjadi waktu Abraham bekerja bakal. Kejadian ketiga adalah waktu Abraham selesai. Perdón, no un tercer propósito. Hubo un tercer incidente en Berseba. Sucedió también cuando Abraham tenía 103 años, en el año 2063 antes de Cristo. Y este es el pacto de Berseba. Y esto se encuentra en Génesis 21, versículo 22. El pacto de Berseba. Se encuentra en Génesis 21 del versículo 22 al versículo 34. 34. Génesis 21 del 22 al 34. Leamos Génesis 21. Kejadian ketiga waktu Abraham 103 yaitu 자, 203 itu adalah 22절에서 kejadian 33절까지. dari ayat 22 Del versículo 22 al 31. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues júrame aquí por Dios que no faltarás a mí ni a mi hijo ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech y Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó a Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. 아브라함이 일곱 Entonces puso a Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan estas siete corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó a Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. Leamos el 34 juntos. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. 자, 거기 보시면 아비멜렉이라는 사람이 나오죠. yang namanya Abimelech. Aquí vemos una persona llamada Abimelech. 제가 지난 O una persona llamada Abimelech. 아비멜렉은 Como les enseñé la semana pasada, Abimelech no es un nombre, sino se refiere a los reyes, al rey de los filisteos. En la Biblia, Abimelech aparece muchas veces. ¿Esto significa que se está refiriendo a la misma persona? No, Abimelech no se refiere a una persona, sino a todos los reyes de los filisteos. Al rey de los filisteos le decían Abimelech. Abimelech se encuentra con Abraham y le dice que tiene que hacer un pacto con él. ¿Y por qué? Él dice: júrame que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto. Entonces vemos que en el versículo 32 ellos hacen un pacto. ¿Cuál fue la motivación detrás de hacer este pacto? 바로 22절에 나와 있습니다. Esto se encuentra en el versículo 22, Génesis 21, 22. 자, 창세기 21장 22절 같이 한번 읽겠습니다. 자, 시작. 예, Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Amén. 아브라함과 아비멜렉이 Abraham y Abimelech hacen un pacto, establecen un pacto. 누가 함께 계시다고요? 하나님이 함께 membuat perjanjian dan perjanjian itu Abimelech le dice a Abraham: Dios está contigo en todo cuanto haces. 굉장히 중요한 고백이라고 생각합니다. 왜냐하면 Esto es una confesión muy importante porque Abimelech es un rey. Él tiene ejército. Abraham
es un hombre ordinario. Sin embargo, Abimelech confiesa que Dios está con Abraham. Abimelech, si él tenía la autoridad para mandar un ejército a matar a Abraham. Sin embargo, vemos que Abimelech siente temor o reverencia sobre Abraham. Entonces él quiere hacer establecer este pacto de paz con Abraham. Aunque él tiene el ejército, él es rey, él tiene autoridad, le sentía temor. Él sentía temor de Abraham. Abraham era un hombre ordinario, pero Abimelech sabía que Dios estaba con él. Entonces él sentía temor en su corazón. Él sabía que Abraham no estaba solo, sino que estaba con Dios. Abimelech confesó esto. Él vio esto con sus propios ojos. Cuando él veía a Abraham, veía que él estaba con Dios. Y él sabía, si yo le hago algo a Abraham, Dios me puede matar. Él le sentía temor, entonces él se encontró con Abraham y le dijo que quería establecer un pacto de paz. Yo no le molesto a usted y usted no me molesta a mí. Un pacto de paz. Y esto le decimos el pacto de Berseba. Berseba significa un pozo, de pactos, de juramentos. Ber significa pozo, Sheba significa juramento o pacto. Seba también significa el número 7. Beer significa pozo, Seba significa pacto o juramento y también significa el número 7. Entonces Abraham y Abimelech establecen su pacto enfrente de un pozo y por eso le llaman ese lugar Berseba. Berseba significa un pozo de pacto o 7 pozos. Pozo y 7 significan la misma cosa, porque cuando los hebreos hacían una promesa o un pacto, lo tenían que repetir 7 veces. Entonces, hacer un pacto significa que lo repitieron 7 veces. Por eso, pacto y 7 es la misma palabra. Ahora, pensemos cuáles son las enseñanzas de la historia de la redención que podemos aprender acerca de lo que pasó en Berseba. Este pacto de Berseba es un símbolo de que los descendientes de Abraham iban a poseer la tierra de Canaán. Desde el tiempo de Abraham, Dios ya le había prometido que sus descendientes iban a poseer la tierra de Canaán, iban a conquistar esta tierra. Y este pacto de Berseba representa eso. Normalmente cuando hablamos de Israel, hablamos del norte de Israel o físicamente. El punto más sur de Israel es antecito de Berseba. En Corea, el punto norte va hasta el monte Hela.
Y lo mismo con Israel. El punto más sur, el punto más sur de Israel era el lago de Berseba. Para establecer este pacto se necesitaban dos cosas. Una vaca y 7 corderas. La vaca fue dada como regalo, pero las 7 corderas fueron dadas como fueron usadas para comprar este pozo. La vaca era un regalo y las 7 corderas eran para comprar este pozo. Leamos Génesis 21:27. Y tomó a Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso a Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Abimelech cavó un pozo en Berseba y recibió 7 corderas de Abraham. El número 7 representa que el pacto se cumplió, y también representan que era un pacto que nunca cambiaría. Este pacto era un pacto completo y era un pacto que nunca se cambiaría. El número 7 es un número completo y por eso representa estas dos cosas. Entonces, Abimelech, al recibir estas 7 corderas, representa que este pacto era un pacto completo y era un pacto eterno, nunca cambiaría. Por eso 7 corderas fueron dadas a Abimelech. Y así establecieron el pacto de Berseba. Entonces, ahora, ¿quién posee este pozo? Abraham, porque él lo compró con 7 corderas. Él dio 7 corderas para recibir ese pozo. Y como él dio 7 corderas, ese pozo ya le pertenecía a él. Y este pozo se encontraba en Berseba, el punto más sur del pueblo de Israel. Al pasar el tiempo y los años, esto es un acto simbólico de que la tierra de Canaán, Dios se la iba a dar a los descendientes de Abraham. Y esto es lo que este pozo nos muestra. Esta es la primera enseñanza redentora. 사사기 20장 1절 말씀. Leamos Jueces, capítulo 20, versículo 21. Jueces 20, 21. 거기 보세요. 이에 모든 이스라엘 자손이 단에서부터 부엘세바까지. 그것은 이스라엘 전체를 가리킵니다. Dice, saliendo entonces de Gabá, los hijos de Benjamín. No. Leamos Jueces 3, versículo 20. 사무엘상 3장 20절. 사무엘상 3장 20절. Perdón, es Primera de Samuel. Primera de Samuel.
3, versículo 19. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 19. 가나안 땅에 떨어지지 않게 하시고 단에서부터 부엘세바까지 온 이스라엘 거기 보세요. 단에서부터 부엘세바까지 Dan di sini dikatakan apa? Dari Dan sampai Berseba. No. Oh my God, no sé cuál versículo me dijo. Jadi Dan sampai Berseba itu Abimelech, sorry, me perdí. Abimelech no sabía que al vender este pozo estaba demostrando que esta tierra los israelitas lo iban a conquistar. Josué peleó por 15 años y finalmente conquistó a Canaán, pero Dios antes de eso, a través de este pacto, a través de este pozo, ya le había mostrado a Abraham que los israelitas iban a conquistar a toda la tierra de Canaán. Primera de Samuel 3:20, era Primera de Samuel 3:20, que decía, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. 자, 부엘세바 언약이 영구적인 언약. Now, number 2, sekarang nomor 2. 부엘세바 언약이 영구적인 언약임을 보여주고 있습니다. it shows that La segunda enseñanza redentora es que el pacto de Berseba es un pacto eterno. 부엘세바 언약을 체결하고 난 다음에 아브라함이 그 나무 하나 Después del pacto de Berseba, Abraham planta un árbol. ¿Y qué clase de árbol era? 무슨 나무 심었죠? ¿Qué clase de árbol fue el que Abraham plantó? 22장 찾아보세요. Leamos Génesis 21. 자, 같이 읽겠습니다. 33절 말씀. Versículo 33. 자, 시작. Génesis 21, 33. Y plantó Abraham un árbol tamarisco. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba. E invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. 무슨 나무 심었다고요? ¿Qué clase de árbol fue? Un árbol tamarisco. 이 에셀나무의 특징이 두 가지가 있어요. 생명이 굉장히 Un árbol tamarisco tiene dos características. Primero, 그러니까 이 나무는 웬만해서는 죽지 않아요. es un árbol muy fuerte. No muere fácil. Donde usted lo plantea, va a vivir una larga vida. Y esta es la segunda característica, que viven por mucho tiempo. Los árboles tamariscos viven por mucho tiempo. Primero, es un árbol que no se muere fácil, es muy fuerte. Y segundo, tienen largas vidas. Después de este pacto, Abraham, ¿por qué escogió el árbol tamarisco? Porque ese pacto también, como el árbol tamarisco, es un pacto eterno, fue un pacto eterno. 그래서 부엘세바 언약이 Y por eso fue que Abraham plantó este árbol tamarisco, porque este pacto de Berseba es un pacto eterno. 아브라함의 자손이 뭐를 El primer significado de Berseba es, de lo que pasó en Berseba, es
que los israelitas, los descendientes de Abraham, iban a poseer la tierra de Canaán. Este pacto que demuestra que los israelitas van a conquistar y morar en la tierra de Canaán, también nos muestra que es un pacto eterno, porque nosotros somos los descendientes de Abraham. ¿A dónde queda nuestro Canaán? En el cielo. O sea, los descendientes de Abraham, los santos, poseerán la tierra de los cielos, Canaán, el reino de los cielos, Canaán, por siempre. Y por eso es que este pacto es un pacto eterno. Los descendientes de Abraham del Antiguo Testamento no pudieron conquistar permanentemente la tierra de Canaán. Lo conquistaron y luego fueron echados, ¿cierto? Fueron cautivados y llevados a Babilonia. Y Israel, el norte de Israel fue destruido, y ahora vemos en el Medio Oriente, donde existía Israel, todavía hay mucho conflicto y guerra, pero los creyentes de Cristo, quienes son los descendientes de Abraham, poseerán el reino de los cielos, y este es un pacto eterno. El reino de los cielos es una herencia que fue preparada para nosotros. Lo obteneremos por siempre. What are we reading? First Peter. Leamos Primera de Pedro. Obtendremos. 베드로전서 1장 4절 말씀. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. 찬송하리로다. 우리 주 예수 Perdón, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para vosotros, los descendientes de Cristo, para nosotros. Y esta herencia es Canaán, el Canaán espiritual. Y no es dada a nosotros temporalmente, sino permanentemente. ¿Ustedes creen esto? Que al poseer el reino de los cielos lo poseeremos por siempre. Nosotros tenemos un hogar en los cielos. Podemos volver a nuestro hogar. Nosotros decimos que somos viajeros en esta tierra. Pero si somos viajeros en esta tierra y no tenemos un hogar a donde regresar, viajaremos por siempre. Pero un viajero tiene esperanza que llegará a su hogar, y nuestro hogar es el reino de los cielos. Cuando nos mudamos al reino de los cielos, allí nos quedaremos por siempre. En esta tierra, aunque compremos una casa grande y linda, esa casa un día será destruida. Pero nuestro hogar en el reino de los cielos dura por siempre. Oro que nosotros nos acordemos que el reino de los cielos es la herencia de un pacto eterno. El pacto de Berseba representaba que esa tierra era para los israelitas y que el reino de los cielos era para nosotros, o es para nosotros. Oremos. Nuestro Padre viviente, te damos gracias. 가나안 땅에 아주 작은 부엘세바에 우물 하나 아브라함이 산 사건은 앞으로 아브라함의 후손들이 El hecho de que Abraham compró un pozo pequeño en Berseba, en la tierra de Canaán, 그리고 아브라함은 nos demuestra un significado aún más grande que nos enseña de nuestra herencia, que es el reino de los cielos. Después de este pacto, Abraham plantó un árbol tamarisco que nos demuestra que este pacto es eterno.
Gracias por esta palabra, gracias por la herencia que nos has preparado, que es la tierra de Canaán espiritual, esta herencia eterna, es el reino de los cielos. Entonces ayúdanos a tener esperanza en el reino de los cielos, ayúdanos a vivir en esta tierra esperando el cielo. Oro que cuando nos vamos a esta tierra, oro que cada persona en esta iglesia pueda recibir esa herencia. Oro todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 영원하신 나의 기업 생명보다 귀하다. 몇 장이죠? 492장 같이 부르시겠습니다. 이야, 권사님 살아 있습니다. 나이가 드셨어도 영적으로는 아주 젊은 청춘보다도 더 강하십니다. 자, 492장 우리 찬송 1절과 2절까지. He escuchado que el estudio bíblico se puede encontrar en YouTube y más gente están viendo nuestros estudios bíblicos en el internet. Y le doy gracias a Dios que más gente están estudiando la Biblia con nosotros. Y yo no creo que son los miembros de nuestra congregación. Creo que son otras personas quienes están viendo el estudio bíblico. Cuando estaba en Corea, conocí a gente que veían al servicio de los miércoles por el internet. Veían nuestros servicios por el internet. Entonces continuemos a compartir esta palabra y ver nuestros servicios.
예수 En 그리스도의 este 하나님 momento, que la gracia de 우리 nuestro 아버지 하나님의 Señor 그 크신 Jesucristo 사랑 y el gran amor de nuestro Padre 내주하시고 Dios, 충만케 하시고 교통케 하시는 las obras be upon the heads of our 하나님의 congregation. 간직하신 llenura y 영원한 recurso del Espíritu Santo esté con los miembros de la congregación que desean obtener la herencia del reino de los cielos. Es nuestra esperanza 하나님 앞에 이 y 땅에서 nuestro hogar final. Y el desear, al vivir nuestras vidas en agradecimiento, oro que todo esto esté sobre nuestros hogares, sobre nuestros negocios, sobre nuestra iglesia, por siempre y para siempre. Amén.